Dios les bendiga a todos. Gracias a los que siempre se conectan a este canal. El pastor Abimael Ayala. Y hoy tenemos un episodio especial. Tengo el honor, ¿verdad? Y, y la virtud de tener como invitado eh, en este día al pastor José Lo Mercado. Él es el autor de este libro, a ver, por aquí, Sabiduría y Poder, y vamos a estar hablando, ¿verdad? No vamos a contar todos los detalles porque queremos que ustedes también tengan la bendición de leer este libro, ¿verdad? Que puedan ir, pero qué bendición de poder tener al autor de este libro, José Lo Mercado. José Lo, si nos pudieras hablar un poco, tengo entendido que eres el pastor de principal de la iglesia Gracia Soberana y que también estás en lo que es, diría yo, el grupo o un ministerio que se llama TGC, The Gospel Coalition. Si nos pudiera hablar un poco de ti, de tu ministerio, de tu familia, que yo sé que es una parte vital de tu vida. Sí, gracias, Abimael, de verdad, un privilegio poder compartir. Nos pudimos conocer ahí en Texas Yes. con amigos en común y podemos compartir, tomar café, reírnos un rato y ser edificados. José Lo Mercado, el acento le dice a todo el mundo boricua, puertorriqueño, nacido en Puerto Rico. Estudié en Puerto Rico y me mudé acá a los Estados Unidos hace como 25 años. Casado con Katy hace 23, mi esposa, ella es de Las Piedras, yo soy de Caguas, así que ambos boricuas. Nos nacieron dos niños que ahora ya son adolescentes, Joey, que está a punto de cumplir 16, Janel, que tiene 14. Estamos muy animados al ver la gracia del Señor en sus vidas. En verdad, para mí, lo más importante es ver a mis hijos sirviendo al Señor por la gracia del Señor. Y yo era ingeniero, dejé esa carrera para ir a un seminario y plantamos una iglesia en el área de Washington, D.C. La ciudad se llama Gaithersburg, es un suburbio de Washington, D.C., así similar a como tú estás, como yo estoy como a 40 minutos de Washington, D.C., tú estás así de Boston, algo similar. Una iglesia multicultural en que hay como 14 países representados, así que cuando nos juntamos comemos pupusas de El De Salvador, todo. sí, comida peruana, en verdad que tremendo. Y como comentaste, pastor de la Iglesia Casa Soberana, y también pertenezco a varios ministerios. Uno de ellos es Coalición por el Evangelio, que es un grupo de pastores de Latinoamérica que desean ver un renacer de la profundidad de las Escrituras. Poder realmente abrazar la idea evangélica de que las Escrituras son fundamentales, que son autoritarias, que lo que tenemos para la vida y piedad, y que nada de la vida del creyente debe salir fuera de lo que es las Escrituras. Son pastores de diferentes trasfondos, pero lo que nos une es la centralidad del Evangelio que ha sido revelada por medio de la Biblia. Mi pasión es predicar a Cristo y este crucificado, y no solamente predicar el Evangelio, pero la aplicación del mismo para la vida. Tengo otros escritos, uno del matrimonio, cómo el Evangelio aplica el matrimonio. Por ejemplo, perdono a mi esposa porque he sido perdonado. Mm. Puedo servir porque he sido servido por Cristo. Puedo amar porque Cristo me amó primero. Cómo el Evangelio es lo que me impulsa y no el moralismo. Y además, el tema de el sufrimiento, yo creo que es algo que en la iglesia evangélica hemos perdido un poco tenemos una mentalidad triunfalista, en el sentido de Mm. que pensamos que ya el cielo llegó completamente y que no Sí. vamos a sufrir en la tierra. Y está por salir otro libro acerca de las libertades cristianas, cómo pensamos en estas realidades y aspectos que la Biblia da espacio para creyentes tener diferencias a las cuales debemos morir por el bienestar de otros creyentes, pero también debemos dar espacio y no juzgar a otros creyentes en esas áreas, que yo creo que es un área que los hispanos necesitamos mucha ayuda. Trasfondo Pentecostal, fue creado una iglesia pentecostal, y como el libro presenta, todavía creo en la continuidad de los dones espirituales, pero de una manera que se ajusta a lo que la Biblia nos enseña.
Oh, Entonces yo creo que eso es lo que pienso que queremos hablar o conversar en esta conversación. sí, no, perfecto. Una de las cosas que, que de entrada, cuando lo comencé a leer, que usaste la expresión un continuista sin hogar. Mm. Eh, Antes de entrar en muchos detalles, ¿verdad? Yo sé que quizás hay varias personas que no entienden lo que es el término continuista. Ok, ahí el pastor mencionó la palabra continuista y, y pues otro término que se va a estar usando, que vamos a estar escuchando, es el término cesacionista. Entonces, cuando hablamos de estos términos, ¿de qué es lo que estamos hablando, José, del término continuista y cesacionista? Sí, mira, quizás debemos movernos un poquito atrás en la historia para ver cómo se desarrolló esto. Básicamente, un continuista es una persona que cree que todos los dones, como son presentados en las escrituras, están disponibles para la iglesia presente y son practicados de una forma que refleja la autoridad bíblica. ¿Cómo se diferencia eso de un pentecostal? Bueno, un pentecostal clásico cree que para un creyente tener la llenura del Espíritu Santo tiene que hablar lenguas. Esa es la definición clásica del pentecostalismo. ¿Ya? El continuista se separa o se difiere o tiene una diferencia del hermano pentecostal clásico en que piensa que los dones están disponibles, pero no necesariamente tiene que ser reflejado por el hablar lengua, sino que lo que queremos ver son personas que están llenos del Espíritu Santo, que practican dones espirituales, pero no necesariamente está atado con ese don específico como una muestra, una representación de la llenura del Espíritu Santo para un creyente. Entonces, el término continuista y cesacionista es algo que siempre me gusta aclarar. Cesacionistas son personas que piensan que los llamados dones extraordinarios, que serían lengua, profecía y sanidad, han cesado para la iglesia, que ya no están disponibles, especialmente en el aspecto de qué personas tienen esos títulos o esos oficios. Eh, y nuevamente, en ambos campos hay una gama amplia de definiciones, una gama amplia de convicciones. Eh, Esto se ha convertido en uno de los mayores debates de Mm, los últimos 100 años desde el avivamiento de la calle Azusa. Antes de eso, esto no era un debate dentro de la iglesia. Habían diferencias de opinión y es interesante porque personas utilizan la historia de la iglesia tanto para afirmar el continuismo o el carismatismo o afirmar el cesacionismo. Uno puede tomar escritos de Calvino, de Lutero, y en algunos momentos parecen que son pentecostales y algunas veces parecen que son sensacionistas. Así que lo que sucede es que esto no es un debate hasta el avivamiento de la calle Azusa que hace el despertar del movimiento pentecostal, del cual salí, respeto, tengo muchas amistades, y la respuesta de algunos creyentes fue ver algunos peligros que traía este movimiento, especialmente que se perdiera un respeto por la autoridad en las escrituras. Y liderado por un académico llamado B.B. Warfield, hubo una respuesta de mm, poder poner ciertos parámetros y ellos llegaron a la conclusión de que ciertos dones habían cesado y su respuesta fue para proteger la autoridad de las escrituras. ¿Por qué? Porque si el don de la profecía es usado de una forma que no es bíblica, puede terminar personas confiando más en palabras humanas y no en lo que ha sido declarado en el canon. Y puedo entender el preocupar de algunos de estos hermanos. El problema es que desde mi perspectiva su ajuste fue demasiado extremo, llevando a conclusiones que desde mi punto de vista y mi estudio de la palabra del Señor no salen de las escrituras, porque en ningún sitio vemos claramente que los dones han cesado. Puedo entender el argumento de ellos, a la misma vez que puedo entender el argumento de hermanos pentecostales, porque obviamente he leído el libro de los Hechos y entiendo lo que está sucediendo, pero básicamente para regresar y poder recapturar, un continuista es una persona que cree que los dones con todos los dones continúan y están accesibles
para los creyentes. Dentro de eso podemos tener carismáticos. Hay un movimiento que se llama la tercera ola, que sucedió en los años 80 y 90, que, que no necesariamente piensan que tiene que haber una segunda experiencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, pero creen que los dones son para todos los creyentes. Y tenemos el pentecostalismo, que clásicamente es definido con la necesidad de un creyente hablar en lengua para tener esa segunda experiencia. Como te presenté, hay otros que piensan que no es necesaria una segunda experiencia. Y después tienes el cesacionismo, que también hay una gama de cesacionistas que piensan que ya no existen los milagros, hasta cesacionistas que piensan que Dios puede actuar de forma sobrenatural en milagros, solamente que no lo hace a través de entes humanos, sino en su providencia soberana. Y yo creo que ahí está el detalle, porque creo que ese es el misconcepto, si usé la palabra bien en español. Estamos acá en Estados Unidos, olvídate. que, porque sí hay como que mala interpretación de las dos posturas, como que siempre ven el extremo de las dos. Ujú. Nunca Exacto, te... No, no, ah, sí. lo que ha pasado desde, y parte de lo que quiero hacer en el libro y la persona que adquiere el libro, quizás los primeros 6 capítulos, si no estás al día con este debate, pueden ser como que un poquito eh, que no entiendes. Y el libro fue escrito para una audiencia mixta entre cesacionista y continuista, pero parte del punto es que este debate ha sido como que caracterizado por los extremos, por las Mm, posiciones extremas. Entonces, se debate, y para mí el debatir no es una palabra negativa. Yo creo que los cristianos debemos debatir ideas, debemos compartir y escuchar argumentos, pero el debate se ha ido especialmente a los extremos, y muchas veces eso no nos ha ayudado a poder entendernos. Hace poco yo tuve una conversación, debate con amigos cesacionistas, y llegamos a la conclusión, y son personas bastante conocidas, no voy a decir su nombre aquí porque no, fue un no, debate claro. privado, Sí. que en verdad no estamos tan lejos de lo que parecemos. Lo que sucede es que a veces la forma que utilizamos ciertas definiciones no coincidimos. Y entonces en ese aspecto yo puedo entender el impulso de ellos de asustarse cuando oyen la palabra profecía, porque si creemos que la profecía que se utiliza ahora está al nivel de la palabra de Dios, yo no creo en eso. Y Mm, eh, eh, me uno a la preocupación de ellos. yeah. Pero si creemos que la profecía es un medio para la exhortación, el ánimo, como dice 1 Corintios 14, de una manera sometida a las escrituras, muchos de ellos dicen, sí, sí, yo creo eso. Lo único que no le llamaría profecía, quizás le llamaría algo que el Señor puso en mi corazón, algo que como que sentí, un impulso. Entonces, muchas personas navegan en la práctica en lugares similares, lo único que no utilizan el mismo sintaxis, y lo otro que es que quizás se difiere es qué tan continuo, qué tantas veces debe suceder esto en medio de nosotros. Mm, Eh, Hay personas que piensan que todos los domingos debe haber debe- algo sobrenatural sucediendo, y hay personas que piensan que debe ser mucho más restringido, porque si nos damos cuenta, el libro de los Hechos cubre un periodo extremadamente largo. Oh, No sí. era que necesariamente los apóstoles estaban cada domingo teniendo una experiencia sobrenatural, pero como lo leemos en 28 capítulos, pensamos que quizás todos los domingos, y tenemos esta tentación, si el domingo que pasaba hubo fuego, el que viene tiene que haber más, y el próximo tiene que haber más, y el próximo tiene que haber más, y se convierte en momentos algo que forzamos en lugar de dejar que el viento sople como el Espíritu desea, como dice la palabra del Señor. Gracias por mantenerte conectado en nuestra programación. Si aún todavía no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos para que le des like, te suscribas y le des también a la campanita para que recibas todas las notificaciones de nuestra programación y no te pierdas ni uno te pierdas. Así que continuamos con el programa. Sí, y yo creo que has dicho unas cosas súper importantes que las anoté aquí para dialogarla un poquito más adelante. Yo creo que ese es a veces tenemos el concepto
que el cesacionista no cree en los milagros. Y hay extremos. Tú dirías que hay una gran mayoría de cesacionistas que creen en los milagros, que es más los que creen en los milagros, en las sanidades, que los que no creen en milagros y sanidades. Hay una gama de diferentes y hasta tengo amigos que conozco que él no creen no utiliza la palabra milagro, porque él piensa que la palabra milagro está atada con señales de apóstoles, como dice la palabra, que los apóstoles eran seguidos por la predicación con poder y señales como milagros. Y yo puedo entender su argumento y pienso que habían ciertos aspectos que apóstoles hacían que no son Sí, replicables sí. por el momento histórico que estaba sucediendo. Pero tú le preguntas a este hermano, ¿Dios puede tomar a una persona enferma y sanarle? Dicen que sí, pero no le llamarían un milagro porque entienden que teológicamente esa palabra ha terminado. Yo digo, bueno, si yo le pregunto, ¿tú oras por tu abuelita que está enferma? Sí, oro por mi abuelita que está enferma. Entonces, en ese sentido, la gran mayoría de los cesacionistas, especialmente en Latinoamérica, que he escuchado, utilizarían el término milagro. No como que Dios, en el sentido de que Dios puede soberanamente actuar y providencialmente sanar a una persona. Muchos cesacionistas utilizan este argumento y dicen, yo soy cesacionista, pero Dios es continuista, diciendo, Oh, wow. diciendo con esa frase que básicamente ellos entienden que en el día a día no debemos de ver expresiones sobrenaturales, pero están abiertos a momentos soberanos que Dios sobrenaturalmente. Entonces yo lo que le digo a ellos, bueno, eres continuista, pero un continuista bien cauteloso, Sí. que, que básicamente está abierto a que Dios actúe soberanamente dentro de los parámetros que le ha dado en las escrituras, pero no están activamente buscando esas expresiones. Contrario quizás a un pentecostal en el otro extremo, que obviamente tiene un texto. 1 Corintios 14 dice que ardientemente deseemos los dones espirituales, especialmente que profeticemos. No dice que lo hagamos casualmente. Eh, pero la pregunta es si ese ardientemente se puede convertir en una obsesión que obscurece a las escrituras y en especial oscurece a Jesucristo. Porque todo don espiritual al final del día debe ser para edificación del creyente y la forma única que la Biblia nos dice que somos edificados es cuando vemos la gloria de Jesús. Si un don es para traer atracción a un ser humano, para simplemente una experiencia, una emoción, no va a traer gloria a Dios, sino va a ser para edificación. Quizás momentáneamente parece que tiene edificación, pero a largo plazo, entonces los dones se convierten en el centro de la iglesia y no se convierte el centro de la iglesia en la persona de Jesucristo. Sí, y yo creo que dentro del continuismo, ¿verdad? Yo creo que yo leyendo el libro, una de las cosas que me gustó es porque yo pienso que este libro me ayudó a realmente definir la posición, ¿sabes? Como que darle un significado de lo que yo siempre he creído, de la postura que tengo. Y este libro fue muy edificante en esa área. Y yo creo que una de las cosas que hemos visto en el continuismo, que ha afectado mucho a quizás a personas realmente no entender los dones, es, por ejemplo, hay una persona, oró por alguien, Dios en su soberanía sana a esa persona, o y quizás le pasa esa experiencia 2 o 3 veces. Ya, ok, yo tengo el don de sanidad, ahora voy a hacer un ministerio de sanidad. Y va y como que venden el don por en vez de que el enfoque principal sea predicar el evangelio. Entonces vemos cruzadas
que lo que se promueve es el don de la persona. Y yo creo que eso es lo que ha causado que muchas personas sean escépticas Ujú. a los dones, porque como claramente, y esto es algo que es bien importante que se, que se aclare, porque también nosotros en el pentecostalismo siempre se habla que si 9 dones, que si 9 dones, que si 9 dones, pero hay varios dones a través de todo, de la Biblia, en las cartas de Pablo. Yo creo que hay como, si venimos a contar, hay como 21, hay hay una serie de dones que caracteriza la iglesia. ¿Tú crees que eso fue lo que pudo haber influenciado a veces que el continuismo tenga una mala reputación? Mira, tú traes un punto aquí que es un poco delicado. Yo creo que Ujú, hay una diferencia entre continuistas y predicadores de prosperidad. Entonces, ujú, hay algo que uno debe de tener esa distinción, yes. lo de que le llaman en inglés el health and wealth, el evangelio de la salud y el dinero. Entonces, el problema ha sido que se presenta, y aquí nuevamente es una falla de entender la Biblia completamente. Voy a usar una palabra grande, pero hay un problema en el movimiento continuista en algunos de los extremos, de que hay una escatología sobredesarrollada. Voy a explicar Ujú, eso. yes. Escatología es estudio del fin del mundo. Sobredesarrollada es que ya creemos que las promesas del futuro, cuando el reino sea completamente establecido, las podemos experimentar todas hoy. Por ejemplo, en el cielo no habrá enfermedad, en la tierra tendremos enfermedad. No hay nadie que pueda seguir orando y orar no morir. Entonces, que debemos de orar con fe, que debemos de creer que Dios puede obrar soberanamente y sanar a personas, pero vemos en la Biblia que Dios decide en momentos sanar a personas y vemos en la Biblia que Dios decide no sanarle. Si eso hubiese sido el caso, entonces los apóstoles murieron por falta de fe, todos murieron en condiciones extremas. Y entonces yo quisiera diferenciar en momentos el uso de dones que se deben de usar de una forma correcta con el uso de dones con una teología incorrecta que hace sentido a muchos cristianos. Al final, yo tengo que lidiar con muchos que llegan a nuestra iglesia defraudados de Dios porque al final te dicen, o tú no crees en Dios lo suficiente, o Dios no es lo suficientemente bueno para sanarte. Y nuevamente, yo creo que Dios puede sanar a personas. Nosotros hemos experimentado sanidad en nuestras vidas. Mi esposa no podía concebir y pudo concebir por la intervención divina de Dios, no hubo un tratamiento que se Wow. utilizó. Así que creemos que Dios puede obrar de esa forma. A la misma vez, si Dios no hubiese sanado a mi esposa, Dios sigue siendo Dios y merece nuestra adoración. Y nuestro sufrimiento en el tiempo que mi esposa no podía concebir fue algo que Dios utilizó para formar la imagen de Cristo en nosotros. Es más, Wow. en el Nuevo Testamento la invitación constante de Cristo es que participemos en su sufrimiento. El apóstol Pablo dice conocerle a Él y participar en los sufrimientos de Él. Y entonces eh, se ha hecho quizás atractivo el presentar a algunas personas, si vienes, tienes fe, vas a ser sanado, en lugar de presentarle la belleza del evangelio amplio, que es que tus pecados van a ser perdonados. Y si te sana bien, si no te sana bien, exacto, pero lo más importante es el milagro de la salvación. Creemos que Dios puede utilizar estos medios, pero estos medios son para traer gloria a Él, para traer arrepentimiento. Eh, entonces, por ejemplo, Pablo, cuando estaba con la iglesia de los tesalonicenses, eh, la Biblia nos dice que él estuvo quizás 3 semanas, algunas gente piensa, pero él tuvo que salir de allí Ujú. corriendo porque le iban a caer a palo. Él pudo haber en ese momento decir, todos los enfermos queden sanos y se hubiese detenido eso, pero ese no era el plan de Dios en ese momento. Él Wow. tenía otros planes, lidiar con Pablo, ir a Atenas. Entonces, el
problema es que el hecho de que Dios puede utilizar a seres humanos para hacer milagros no quiere decir que esos seres humanos pueden controlar la obra soberana de Dios, sino que nos sometemos a Él y nuestras peticiones deben ser con fe, pero siempre deben ser humildes Yes. delante del Señor. Además, hablaste de la lista de dones. Yo personalmente pienso que no es exhaustiva la lista de dones, Ujú. que como lo pongo en el libro, los dones lo defino como toda habilidad que un creyente utiliza para la edificación del cuerpo de Cristo. Y uno de los problemas que ha traído, yo digo que tanto el cesacionismo como el continuismo, y especialmente las partes más extremas del continuismo, es que nos hemos concentrado tanto en dos o tres dones Sí. que esos son entonces los cesacionistas dicen, estos tres dones no los queremos y se olvidan del resto de los dones. El re- Y los continuistas están tan obsesionados con esos dones que parecen más espectaculares que se olvidan de los otros, que hemos olvidado de ver el obrar del Espíritu Santo en nuestra iglesia por el servicio, por la generosidad, por el amor genuino entre los hermanos, por un hermano que tiene el don de enseñanza y entonces Servicio. el don de servicio, liderazgo, Yeah. administración, dice el Nuevo Testamento. Entonces debemos de ponernos unos lentes que llegan, yo digo a la iglesia, todos los domingos lleguemos y vemos el trabajo amplio del Espíritu Santo y asombrémonos que una persona, en nuestra iglesia tenemos varios profesionales con altos estudios, poniendo silla los domingos. Wow. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Que personas que en otros lugares son altamente exitosos están poniendo sillas, saludando hermanos, ayudando con el poner el sonido. Y entonces, eso es algo tan milagroso que el Espíritu Santo hace eso. Y a mí me edifica. Yo veo a ese hermano que tiene un grado de maestría, Wow. eh, poniendo sillas, me edifica. Así que es un don del Espíritu Santo. Entonces no quiero reducir los otros, pero no quiero perder estos, que es tan importante en medio de la edificación de la iglesia. Mira, 1 Corintios 14 nos habla que la profecía debe ser para edificación, exhortación y consolación. Y al final, el argumento de 1 Corintios 12, 13 y 14 es que al final, ¿cómo sabemos que un don es un don espiritual? Porque nos edifica, Mm. porque tiene un aspecto de edificación. Y al final, la edificación tiene que ser que apunta a la persona de Cristo. Si algo simplemente apunta una emoción y esa emoción no me hizo ver a Cristo crucificado o resucitado o a Cristo obedeciendo completamente a la ley por mí, pues una mera emoción y no es un don espiritual. Tenemos que recordar que Jesús dijo que muchas personas le dirán que hablaron lenguas, que hicieron milagros, que hicieron muchas cosas y Él les dijo, apartados de mí. Entonces, la presencia de expresiones no necesariamente afirma la realidad espiritual de un creyente. La realidad espiritual de un creyente es por el asombro, amor y adoración hacia nuestro Señor Jesucristo. Y, y eso es importante, José, ¿verdad? Que, por ejemplo, pues en el ámbito donde yo estoy, yo soy pastor pentecostal, si, si no hubo un milagro, una sanidad, no, Dios no estaba allí. Y nos olvidamos de todo el compendio, como tú hablabas. El ver personas sirviendo, el hecho de que aún que una hermana llama, mira, me puedes buscar para ir para la iglesia que no tengo cómo llegar. El hecho de que esa persona salga de su comodidad, de su rutina, a buscar una persona para llevarla, wow, eso nosotros decimos, eso es la manifestación Amén. de lo que es la iglesia. Me gusta, me sentí bien identificado y después quizá, ¿verdad? Porque it's not about me, pero me sentí bien identificado con el término un continuista sin hogar. ¿Qué te llevó a hablar un poco de... Bueno, mira, lo que pasa es que yo tengo, en el libro digo, y los puertorriqueños van a entender este término, que estoy como un perro sato. Eh,
Un pejo sato es un pejo mezclado que tiene diferentes razas yo soy una mezcla teológica un poco no común en el sentido de que me afirmo a la tradición reformada, como le podríamos llamar, donde abrazo profundamente la realidad de las doctrinas de la gracia, abrazo diferentes posiciones que no son regularmente las posiciones que han abrazado hermanos continuistas históricamente en los últimos 100 años, Ujú. pero continúo creyendo en la continuidad de los dones, pero pienso que mi posición es compatible con la revelación de las escrituras, porque muchas personas quieren hacer sentir si eres una no puedes ser la otra y si eres otra no tienes que ser la otra. Mm, Actually, yo afirmo una posición teológica de teología bíblica. Teología bíblica es lo que llave nos ayuda a interpretar la Biblia. Entonces hay diferentes hermanos, diferentes posiciones. Yo me afirmo una posición que se llama la teología del pacto, que cree que Dios se ha revelado a través del pacto y que esos pactos tienen una continuidad que se reflejan en, la, en el nuevo pacto que hicimos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y yo pienso que el continuismo tiene, aunque las personas que afirman la teología del pacto históricamente no son continuistas, yo estoy convencido de que hay una compatibilidad porque las promesas del antiguo pacto, donde pocas personas tenían la experiencia de la llenura del Espíritu Santo, lo vemos que en momentos diferentes personas tienen lleno del Espíritu Santo. David tiene lleno del Espíritu Santo, profetas, vemos algunas personas albañiles en la obra del templo que tenían esos momentos, pero no había un ministerio amplio donde todos tenían el Espíritu Santo. La promesa de Joel, que vemos en el libro de los Hechos, es que todos recibirán ese don. Y un amigo mío le llama la democratización del Espíritu Santo. Todo el mundo va a tener el Espíritu Santo. Lo que esto presenta, y esta es la postura que quizás como que es un poquito diferente, es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se concentraba en pocas personas, de la misma forma que el templo estaba solamente en un lugar. mm, Y eso quiere decir que la aplicación de esos dones o de esos oficios era más concentrada. Al esto ampliarse y abrirse a todos, eh, esa expresión de ese don es más diluida. Entonces, creemos que en el Antiguo Testamento había un solo rey. Ahora en Cristo, estamos unidos con Cristo, todos dicen que reinaremos juntamente con Él. Es algo compartido. Creemos que en el Antiguo Testamento había un sumo sacerdote. Ahora tenemos en Cristo el sumo sacerdote y dice que seamos real sacerdocio. mm. Lo mismo creo con el don de profecía. Habían pocos profetas. Ahora el don de profecía se ha esparcido por más personas, pero no es practicado con la misma fuerza. Así que cuando alguien dice que es un profeta, yo le hago esta pregunta. ¿Tú crees que eres profeta como Isaías y Jeremías? Y si me dice que sí, no le voy a hacer mucho caso. Pero si me dice no, creo que Dios me utiliza en momentos específicos para compartir palabras de exhortación, dice el texto, edificación y consolación. Ahí no dice ninguna palabra de te vas a casar con alguien, no es adivinación. Yes. Es exhortación, edificación y consolación. Y nuevamente volviendo, la razón que hablo que soy un continuista sin hogar es que mi vida sería más fácil si fuera cesacionista porque me muevo en muchos círculos cesacionistas por algunas posiciones teológicas y quizás también por mi restricción en no permitir que las emociones gobiernen los dones. No soy como que caigo en otros lugares, pero al final estoy tratando de ser fiel a lo que las escrituras revelan y pienso que es la posición bíblica. Sí, me reía cuando leía el libro que usaste la expresión como un perro sato. Me, me acordaba una persona Poco,
Pocos pastores se llaman pejo sato. Hay muchos que quieren ser león, cabeza. Digo que yo soy como un perro sato. No, la verdad que yo me reía. Y me trajo esa historia cuando una muchacha anglosajona le estaba diciendo, no me acuerdo si fue a mi esposa o mi hermano, que ella rescató un perro en Puerto Rico y ella decía, yeah, he's a saddle, he's a saddle. Y yo dije, yo creo que ella no sabe lo que quiere decir. Eh, pero volviendo en la línea, me identifico porque yo creo que yo también, pues yo soy continuista, a veces le decimos moderado o a veces, ¿verdad? No soy mucho de etiqueta, pero me gusta decir, pues yo soy lo que la Biblia enseña. Y una de las cosas es que mm, yo mismo, siendo pentecostal, me he sentido de la misma manera. Me parece irónico que un continuista diga, me siento como un continuista sin hogar, porque cuando uno entiende los parámetros, que me encantó ese capítulo del libro, que también tú hablas de los parámetros de todo esto, pues cuando uno trata de seguir los parámetros, a uno es acusado como sensacionista, a uno lo acusa. Yo he tenido la experiencia, ¿verdad? Que también a mí se me ha señalado, no, ya Pastor Abimael no cree en milagros, o no cree en esto, no cree en el Espíritu Santo, no cree en el mover. Y no es eso, al contrario, es que es cuando más creo, ¿verdad? Cuando uno entiende que la importancia del amor, la importancia de exaltar a Cristo, de que todo esto no es para yo eh, ganar protagonismo. Esto no es para yo ganar, nuevamente, valga la redundancia, protagonismo y que la gente diga, mira cómo Dios usa al pastor Abimael aquí y allá. Y, y verdaderamente ese capítulo, la introducción me impactó porque a veces uno se siente de esa misma manera, como un continuista también sin hogar, como que no se entiende la postura. Una de las cosas que lamentablemente, ¿verdad? Y por ejemplo, en mi congregación estoy tratando de trabajarlo bastante, es entender lo que son doctrinas fundamentales, doctrinas secundarias, ¿verdad? Cómo poder tener esa empatía, cómo poder tener como tú decías al principio, de que podamos debatir ideas sin entrar en nada personal, sin entrar en enojo, en división, en separación. Y eso es algo importante que también estamos tratando de enseñar en nuestra línea, ¿verdad? Diferenciar qué son doctrinas fundamentales y qué son doctrinas secundarias, que nos ayuda a andar en amor. En andar en amor. Porque te voy a hacer esta pregunta, suena quizá un poquito radical, pero para que los oyentes tengan una perspectiva. Como continuista, ¿tú, tú crees que el cesacionismo es una herejía? Mira, hace poco le hicieron esa misma pregunta a un hermano y al revés, le preguntaron Mm. al hermano cesacionista si él pensaba que el continuismo era una herejía. No creo que son herejías. Yo creo que hay continuistas herejes y hay cesacionistas herejes. Pero como te mencioné, dentro del continuismo está el Evangelio de la Prosperidad, que es una herejía. Entonces, si hay un continuista que está predicando el Evangelio de la Prosperidad, que presenta no a Cristo como Salvador, pero presenta a Cristo como básicamente un Santa Claus que te viene a resolver todas las cosas, está predicando una herejía, no está predicando el verdadero evangelio de arrepentimiento. De la misma forma, un cesacionista que reduce a Dios de tal manera que hasta remueve básicamente la dependencia del Espíritu Santo, está llegando a una herejía. Entonces, ambos términos no son lo que define herejía, pero dentro de ambos campos pueden haber herejes que se reflejan en la forma que practican esa convicción cesacionista continuista. Pero de la misma forma, pienso que los extremos nacen de herejías, porque pierden la centralidad de Cristo y pierden la visión
de lo que es Cristo. Entonces, nuevamente, yo no llamaría a un cesacionista hereje. Yo espero que ningún cesacionista me llame hereje, porque al final lo que nos debe juntar es la afinidad que tenemos en las doctrinas principales acerca de la Trinidad, la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo, la salvación por gracia, solo por fe. Ujú. Entonces, en ese sentido, es una doctrina que no es primaria, no es central, es importante. Yo creo que cada iglesia debe tener una definición bíblica de la misma. Y aquí es donde a mis amigos, en el libro, yo le hago un llamado a los amigos continuistas, carismáticos, pentecostales, que, que demos buen nombre al continuismo, al practicarlo basado en la palabra del Señor. Yes. Todo creyente afirma que la última autoridad de las escrituras es la palabra del Señor. Y nos convertí, yo digo, todo creyente tiene la tendencia de regresar a Roma, al catolicismo, y no nos damos cuenta. Y una de las formas uno de los problemas principales del catolicismo es que añaden autoridad a fuentes que no son la Biblia. Ujú. Entonces, ellos han añadido la autoridad papal, la autoridad de la historia de la Iglesia Católica, los Tradición. diferentes tradiciones, los diferentes edictos que han hecho. Y no Ujú. nos damos cuenta, con muchas personas creyentes, añadimos la profecía del profeta que fue a la iglesia. Y hacemos eso la autoritaria palabra del Señor. No, es que el profeta me dijo algo. Y yo creo que los continuistas, y no creo que es una convicción bíblica, debemos ser aquellos que más sabemos las escrituras, Yep. porque debemos de estar más conscientes. Espérate, esto que me está diciendo no es bíblico. Es claro en 1 Corintios 14 y en 1 Tesalonicenses capítulo 5 que la profecía del Nuevo Testamento no es autoritaria porque debe ser evaluada. Y eso se difiere a la profecía del Antiguo Testamento, que la profecía del Antiguo Testamento era Dios hablando y se acabó. La profecía del Nuevo Testamento nos dice que vemos la tentación de los tesalonicenses. Dice que como que ya no querían la profecía. Dice, él le dice en 1 Tesalonicenses 5, no desechéis la profecía, porque lo que estaba pasando, lo que quizás está pasando en muchos sitios en Latinoamérica, que la gente ha hecho un relajo de la profecía, es cualquier cosa que dice cualquier persona, y la gente dice, mira, yo no le voy a hacer caso a esos charlatanes. Y Pablo está diciendo, no la desechéis, no la saquéis, saca lo bueno, a la misma está diciendo desecha lo malo. En 1 Tesalonicenses capítulo 14 dice, los profetas se someten a los profetas. No es como que el profeta es el mayor, que lo que dice simplemente se respeta. Alguien puede decirle, mira, eso que tú dijiste no refleja la enseñanza bíblica. Yep. Entonces, debemos creer que la Biblia es autoritaria, tiene autoridad, así que nos sometemos a ella y es suficiente para dictar cómo se practican los dones espirituales. Para que hemos utilizado este sentido de la palabra libertad, donde libertad pensamos que es hacer lo que sentimos. Libertad bíblica es poder ser libres del pecado para poder someternos a Dios. Y una de las formas que nos sometemos a Dios es practicando este aspecto de los dones de una forma que refleja la palabra del Señor. Voy a decir algo que quizás puede ser un poquito, pero es lo que dice la Biblia. No, lo que caracteriza Eh, este programa, no te preocupes. ok, mira, el don de profecía, yo lo practico. Mucha gente en la iglesia ni se da cuenta porque no lo hago de una forma, lo comparto de una forma que es, pienso que el Espíritu Santo te quiere animar con esto, déjame decirte para que consideres esto, a ver si es del Señor, pero pensamos que debe ser un estado de trance donde nuestros cuerpos no están controlados. Mm. Y si empezó por ahí, no, nadie lo puede detener. Pero si estudiamos 1 Corintios 14, Pablo le dice, hablen en orden, uno detrás del otro. Eso quiere decir que si alguien empezó a hablar y yo entré, pasó algo conmigo, tengo que esperarme a que el otro termine. No puedo empezar fuera de orden. Dice que uno detrás del otro. Y algo interesante es que él dice, si hablaron tres, se acabó. Hasta ahí. No hable más ninguno. ¿Por qué? Porque la profecía no es algo superior a la predicación autoritaria de la palabra del Señor por un pastor ordenado de la iglesia. Entonces, se le puede dedicar tiempo a esto, pero eso nunca le debe gestar tiempo al llamado
principal de la proclamación de la palabra del Señor. Pablo le dice a Timoteo, no le dice a Timoteo, profetiza en todos los cultos, le dice, predica la palabra, fuera de tiempo y en tiempo. Entonces, nuevamente, no quiero disminuir la bendición que es. Yo he sido muy edificado en momentos de mi vida por personas que responsablemente han practicado este don, eh, pero yo le digo esto a la iglesia, si vamos a hacer una sola cosa el domingo, si tuviéramos que hacer una sola cosa, va a ser predicar la palabra del Señor, porque es lo que la Biblia le da énfasis. Ujú. Eh, entonces, mi ánimo a mis amigos continuistas es estudiemos profundamente la Biblia para crecer en discernimiento, para que cuando alguien quiere ser un falso profeta, podamos distinguirlo y podamos decirle, mira, eso que estás diciendo, déjame evaluarlo, déjame ver si es bíblico. Quizás lo que vemos en Hechos capítulo, si no me equivoco, es 21, cuando Pablo recibe la profecía de Ágabo. Ya, pues, sí. Él recibió una profecía que no se cumplió como se la presentó, pero Pablo entendió lo que Dios le estaba tratando de decir. Y era, voy a estar contigo en medio de tus dificultades. Entonces el final no era que Pablo saliera corriendo y protegiera su vida y tuviese una adivinación para saber lo que iba a pasar. Era este mensaje que Dios le da en diferentes momentos del libro de los Hechos. Pablo se convierte en la figura principal del libro de los Hechos en Hechos 13 en adelante. Pablo vio a Cristo resucitado y en diferentes momentos el Espíritu Santo le deja saber a Pablo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Entonces, el propósito principal no es la adivinación del futuro, el propósito principal es el recordatorio de un Dios condescendiente que sabe que somos débiles, dejarnos saber, yo estoy contigo, pero eso nos debe llevar a mirar nuestra Biblia principalmente, que es la revelación principal de Dios para con nosotros. Sí, y eso es bien importante, porque lamentablemente vemos las profecías al nivel de la predicación, ¿verdad? Y Ujú, lamentablemente sucede mucho eso. Y, y si pudiéramos entender que si lo seguimos bajo el patrón que la Biblia lo enseña, puede ser de gran edificación para la iglesia. No hubiera tantos matrimonios casados de manera indebidamente. Tú y tú, Dios me dice, ok, únense, cásense. Y después cuando viene a ver, es un desastre. Yo creo que la profecía practicada bajo el patrón bíblico puede ser como todo eh, eh, los dones, como todas las acciones, los ministerios, si todo se practica bajo el patrón bíblico, puede ser, es de gran edificación para la iglesia y entender, ¿verdad? Cuando uno escudriña las escrituras, entendiendo la diferencia entre cuál era el oficio del profeta del Antiguo Testamento a lo que vemos en el Nuevo Testamento. ujú. Y a veces, bueno, yo he sido pentecostal toda mi vida, he visto, imagino que también, José, tú has visto muchas cosas, como a veces hasta aún en medio de la predicación se interrumpe para profetizar algo. Vemos el estilo que a veces está cogiendo, eh, que es como un tipo de adivinación. Buscan un papel, escribe un nombre o Ujú, eh, le hacen el favor a los scammers, se ponen a decir el seguro social público de la gente. Eh, sí, pero cuando lo practicamos de manera bíblica puede ser de grande bendición. Y yo creo que a veces hasta el compartir un texto con una persona puede tomar la acción de una profecía, decir, mira, yo siento compartir este texto bíblico contigo. Y creo que también, ¿verdad? Eso puede funcionar. O tengo un deseo de orar por ti y Dios Sí, me ha puesto esto en mi corazón. Yo creo que el Espíritu Santo trabajando de esa forma. Mira, ya, mientras tú hablabas ahí, estaba pensando de que el fruto de un ministerio que, ¿verdad?, utiliza el don de profecía no debe ser vagancia de los que lo escuchan de estudiar la palabra. yes.
debe ser hambre por la palabra para ver a Cristo más claramente. Y en muchas ocasiones lo que vemos es, tengo que tomar una decisión, eh, quiero buscar que el profeta me diga qué hacer, en lugar de el proceso bíblico de estudiar el tema, crear convicciones. Romanos 14 nos presenta el proceso de cómo tomar convicciones para tomar decisiones. El libro de los Proverbios nos presenta mucha sabiduría. Por ejemplo, hubo en el año 2008, cuando hubo la crisis financiera, de los lugares que más se sufrió fue el pueblo evangélico continuista afroamericano, porque muchos de ellos habían tomado mortgages, habían tomado Mm, hipotecas basado en palabras que pasos de fe que no podían pagar. Eso no es muy complicado. Si tú no puedes pagar algo, no coges la hipoteca. No hay palabra ahí que es se- sabiduría bíblica. sentido Y común. y hay estudios que han presentado que de esa población sufrió más esos, lo que llaman los defaults, porque Wow. tomaban pasos basados en que alguien le dijo, no, no, el Señor quiere que, y había hasta fraude, porque a veces habían compañías de dar hipotecas dentro de los mismos ministerios. Y utilizan ese don para manipulación. Por ejemplo, cuando alguien, un pastor, utiliza ese don para manipular a un creyente en una decisión de conciencia, eso no es de Dios. Mm, Te voy a dar un ejemplo. Un hermano está orando, siente del Señor que Dios le está llamando a mudarse a otro lugar porque, por la razón que sea. Y comienzan las profecías de enfermedad, que va a pasar cosas malas en tu vida, y es una manipulación en un área que es de conciencia, donde Romanos 14 le debe decir, mira, eh, ¿tienes una iglesia local donde ir a congregarte? Sí, ese debe ser el corazón de un pastor. ¿Tienes un lugar donde vas a recibir la palabra del Señor? Sí, pero eso es lo más importante. Si no yes. tienes eso, pienso que estás tomando una decisión quizás apresurada, pero si tienes eso y tu conciencia te dicta que esto es lo que Dios te está llamando a hacer, te vamos a extrañar, te amamos en este lugar, pero te enviamos en la paz del Señor. Cuando comienzan todo ese tipo de profecías de calamidad, miren, vivimos un mundo caído, lo más Yeah. probable nos van a pasar cosas. Dios no está en el negocio de castigar a los creyentes, está en el negocio de disciplinar como un Yes. padre amoroso a los creyentes. Exacto. Entonces, tenemos formas bíblicas de poder discernir si algo que nos están diciendo es de Dios o no es de Dios. Yeah. Y eso es un punto eh, para entrar, ¿verdad? En el último, la última, yo sé que el tiempo avanza. eh, eh, Nuevamente aprovecho para agradecer el tiempo Un gozo poder estar con ustedes. que me otorgaste, de verdad. Eh, una de las cosas es que nosotros tenemos el deber de juzgar la profecía. Ujú. A veces se nos quiere presentar y tomamos cierto juicio, entonces se nos ven como que estamos blasfemando contra el Espíritu Santo, que estamos blasfemando en contra de un ungido que Dios está usando. Eh, pero la Biblia nos manda en Corintios, Pablo fue bien claro, hay que juzgar la profecía, ahora nosotros pues tenemos la bendición de que tenemos las escrituras en su completa, ¿verdad? Que el canon ya está cerrado, no, ya no hay más nuevas revelaciones que se añaden nuevas páginas a la Biblia, tenemos las escrituras para discernir estas profecías. Por ejemplo, trajiste el ejemplo de Ágabo y Pablo, no es que se estableció si era falso o no, pero Pablo entendía que había un mandato que era mayor, era la predicación del Ujú. evangelio, que nada podía detener
lo que era la predicación del evangelio. Eso eh, tomó más peso que su propia vida, que si, Ujú. ¿verdad? Y como tú decías, él lo cogió como más como que una palabra de edificación, de que Dios va a estar, y se nos llama a nosotros a, a juzgar la profecía. Pero estamos viviendo en este tiempo de el don't judge me. Mm. No me juzgues. ¿Sabe? Si de alguna manera uno discierne una profecía y uno llega a la conclusión de que, mira, lo que me estás diciendo no es bíblico. Por ejemplo, a veces nosotros en el pastorado, y he visto, como decía el Chavo del Ocho, con mis propios oídos, he visto cómo a veces pastores guían una grey basado en un sueño de una persona, en, en una visión de una persona, o mire, pastor, tenga cuidado con fulano, con fulana, porque tuvo un sueño de que te estaban apuñalando las espaldas. Entonces, Ujú. comienzan a pastorear en base a esas cosas, en vez de usar la instrucción más clara del pastorado. Una cosa que yo he aprendido en el pastorado es que la Biblia es la mejor instrucción de cómo pastorear una iglesia y cómo dejar que todo esto fluya basado en la escritura. Mm. Mira, tú dijiste ahí varias cosas que me gustaría que llamar la atención ahí. Básicamente creo que la idea que estás trayendo es que no permitimos que estos dones controlen la verdad de que las escrituras revelan. Los Yes. queremos utilizar. Eh, uno de mis llamados a mis amigos cesacionistas es que cultivar sensibilidad de ser dirigidos por el Espíritu Santo en aspectos que la Biblia no me va a decir claramente cosas. Entonces queremos ser sensibles y la forma que creamos sensibilidad es creando obediencia en las formas, en las cosas claras que el Señor nos revela, para que en decisiones que no son tan claras poder permitir que nuestra alma, espérate, Yes. Señor, esto no se siente bien, porque has cultivado un corazón que sabe cuando estás pecando contra Dios y cuando estás pecando Yep. contra Dios. Pero, mira, número uno, no queremos crear castas en el cristianismo. El propósito de 1 Corintios 12, 13 y 14 es no decir hay alguien mejor que otro. eh, yo soy pastor de mi iglesia local, pero soy otro hermano en la iglesia local. Tengo un rol en mi iglesia, tengo Yes. autoridad, pero mi autoridad es basada en lo que la escritura dice y no soy mayor que ningún otro hermano. Entonces no hay una casta, pero los ministerios o los dones son usados muchas veces para afirmar tu espiritualidad. A mí me sucede. Muchos hermanos vienen y lo primero que me dicen, no, hermano, Dios me usa este don. Y yo le digo, a mí lo que me define es que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario. Soy Amén. lavado por la sangre del Cordero. Soy parte del cuerpo de Cristo como los demás. Cómo Dios nos usa es importante, pero secundario. Entonces no debe haber ninguna casta. Y esa palabra de el ungido en el Nuevo Testamento claramente. Primera de Juan 1:20, 2:20 dice, pero nosotros tenemos unción del Santo, todos vosotros lo sabéis. Él está diciendo, todos son ungidos. Yes. Estamos en este proceso de democratización del Espíritu Santo, que Dios tiene diferentes roles, pero eso no me pone por encima ni por un nivel de controlar personas de formas que no son bíblicas. Mi autoridad pastoral llega hasta donde llega la Biblia, no puede ir Yep. más allá de lo que la Biblia dice. Mi trabajo como pastor es conocer las escrituras para dejarle saber a las personas, mira, estás dentro o no estás dentro de lo que las escrituras dicen. Y lo que tú estás comentando es que las personas permiten que el título de profeta dicte la autoridad de las Mm. personas y no el contenido de lo que dicen. Yes. Entonces, el contenido de lo que dice es importante porque el texto nos dice que lo evaluemos. Lo dice 1 Tesalonicenses 5, 1 Corintios 14. La diferencia del Antiguo y el Nuevo Testamento es que en el Antiguo Testamento un profeta que decía mentira era apedreado. En el Nuevo Testamento, gloria al Señor, lo único que tiene que hacer es ser humilde, que cuando es corregido y se le presenta la palabra del Señor, que la persona diga, mira, es verdad, Yep. eso que dije
Quizás fue que me comí un emparedado y me dio indigestión y no estaba pensando claramente, o tuve un sueño por la noche porque me comí un hamburger antes de dormir y no era algo del Señor. Pero debe ser lo suficientemente humilde de decir, mira, eso que dije salió de la Escritura, y debe ser lo suficientemente humilde para antes de decirlo, porque conoce las Escrituras, decir, espérate, esto que voy a decir no está de acuerdo con las Escrituras. Y entonces no lo profetes, porque lo que vemos en el Nuevo Testamento es que la profecía principal es la profecía del Señor Jesucristo. Dios, Hebreos 1, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, por muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo. ¿Cuál es la mayor profecía que nos debe hablar? El Evangelio de Jesucristo, lo que el Yes. Señor nos ha dicho. Y nada que se dice va por encima de lo que Él dice, porque ya la profecía del Antiguo Testamento ha sido completada en la persona de Cristo, y ahora el don de la profecía es utilizada no para la revelación de nueva dogma o de nueva doctrina, de nueva autoridad, sino claramente nos lo dice 1 Corintios 14, edificación, exhortación y consolación. Si lo que alguien dice no edifica, no exhorta y o no consuela, no es bíblico. Yep. No viene de la palabra del Señor. Y nuevamente, ¿cómo yo puedo objetivamente juzgar si algo edifica, exhorta y consuela? Tiene que estar Cristo en medio de eso. Tiene que de alguna forma apuntar a la persona de Cristo, que es lo que edifica, es lo que exhorta y es quien consuela. Si es básicamente palabras humanas, Cristo no va a estar en la periferia, y va a ser solamente la autoridad de la persona o el exaltamiento de la persona. Mira, te voy a dar un ejemplo, te voy a dar dos ejemplos. Cuando yo tenía 10 y 20 años, estaba en un grupo de adolescentes cristianos, y fue un pastor, y ese pastor lo que hizo fue condenar a todo el mundo allí. Llegó a Wow. condenar a todo el mundo. Y yo tuve la valentía a mis 20 años, sin tanto conocimiento, y llamarle y dije, tenme perdón, lo que usted está haciendo aquí no es bíblico, Wow. porque no se alinea con la palabra del Señor. Esto no es el evangelio, tuve el suficiente. Y él empezó a pelear, y yo me mantuve firme, y hasta que él dijo, no, mira, yo vine aquí peleando con mi esposa, que se ni qué, y tuvo por lo menos la humildad. Wow. Pero el otro caso es, yo iba a un lugar, a un país, no voy a decir el país, y fui varios años, y siempre antes del servicio había esta mujer que siempre profetizaba. Y la profecía era la misma con diferentes imágenes. O era un barco, o era un árbol, o era un arco iris. Pero básicamente la profecía era esta: ustedes son pecadores, yo soy la santa. Eso no es de Dios. Mm. Eso no es de Dios. Eso es convertirte en John Smith, el que hizo a los mormones, Ujú. que él se creía que él era el único santo que quedaba en la tierra. O cuando vemos a Isaías, que ve la gloria del Señor, dice, pobre de mí, que soy hombre de labios impuros. Entonces, cualquier profeta que se eleva como el santo y los demás son los pecadores, eso uno sabe ya, ¡pum!, lo puedo apagar. Porque no es bíblico. Debe ser compartido con la humildad de saber que somos falibles, solamente la escritura es infalible, Yep. y que debe compartirse con la humildad de decirle a la persona, mira, evalúa esto porque sé que yo soy infalible, yo soy falible, y quizás lo que te estoy compartiendo es algo. Te voy a dar un ejemplo. Una vez una persona, a mí me han compartido profecías que me han edificado, pero una vez me compartieron una de que veían palmeras, y una persona que no sabía, y básicamente era como que me iba a mudar a un país tropical. Y en aquel momento, mira, oramos y no lo vimos así del Señor, pero con el tiempo hemos visto que el Señor nos ha utilizado en muchos países tropicales. Entonces, quizás lo que vimos fue, la persona vio algo y me animó a mudarme. Y no era mudarme, era que Dios me estaba diciendo en el futuro, de alguna forma, te vamos a utilizar en estos lugares. Entonces, al final, la diferencia de la profecía del Nuevo y el Antiguo Testamento, el que tiene la autoridad de decidir es el que la recibe, no el que la da. Yep.
es quien la interpreta. Yep. Lo vemos en el campo de Ábraham, lo vemos en 1 Tesalonicenses 5, 1 Corintios 14, que te dicen que la evalúes. Entonces, mi deseo, en verdad, Abimael, sé que estamos terminando, no es criticar Claro. el movimiento pentecostal. Yo fui muy animado, yo le digo a mis amigos sensacionistas, tenemos que aprender de los pentecostales la pasión, el amor, el sentido misional, el deseo de experimentar la cercanía de Dios. Es, ok, ¿cómo lo hago? Sometido a este libro. Y que este Yes. libro es el que gobierna cada una de las formas, medios que utilizamos para practicar estos dones, que al final son de bendición, pero no es lo esencial. Lo esencial es Cristo y que Él sea proclamado como Pablo nos llama que lo hagamos. Amén. Eso es una realidad, ¿verdad? Y gracias por ese consejo, porque de verdad nosotros los pentecostales necesitamos escuchar. Por último, que yo sé que también tú tienes tus cosas que hacer, eh, eh, hablaste en este libro, no quiero, no, vuelvo y repito, no quise traer todo porque quiero que la gente sea bendecido y tenga la experiencia de leer todo el libro. Eh, Creo que mayormente en tu conclusión, no quiero hablar todo de la conclusión, pero hubo una parte que tocaste, la importancia de no llegar a un extremo o de no ser muy secos o llegar a un estado colérico, ¿verdad? Ujú. Pero que somos seres emocionales eh, y, y eso es algo que, o sea, que tenemos que permitir en nuestra vida, que Dios trabaje con nuestras emociones. Sí, mira, yo creo que muchas veces el error de los seres humanos es corregir abusos yéndonos al otro extremo. Mm. Y a mí no me gusta usar la palabra balance, porque Yeah. la vida no es acerca de balance, la vida es acerca de someternos a lo que dicen las escrituras. Yes. No es buscar el balance entre dos extremos, es buscar lo que dicen las escrituras. Y las escrituras nos muestran como seres emocionales que respondemos emocionalmente. Imagínate la oración de Pablo en Efesios, de que podamos experimentar la anchura, la altura, la profundidad del amor de Cristo. Pablo dice, lo entrego todo por basura, por tal de conocer al Señor y participar de su resurrección y de sus sufrimientos. O sea, hay un sentido de cercanía, de emoción, de pasión, pero por un lado tenemos personas que se han desalineado de toda emoción, porque la emoción se ve como malo, y por otro lado tenemos personas que solamente viven por la emoción. Y Ujú. para mí el patrón bíblico es que la verdad debe informar nuestras emociones. Entonces no respondemos a un sentido o algo que nos impulsa, respondemos a la verdad de lo que escuchamos. Escuchamos que el Hijo de Dios eterno, en la segunda persona de la Trinidad, se encarnó. Oh, hermano, eso debe darnos gozo. Eso debe. Y nos quedamos en se encarnó solamente, pero se encarnó para vivir la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, para que nosotros fuéramos declarados justos delante del Padre. Y dio su vida en la cruz para que nuestros pecados fueran puestos sobre él y su justicia fuera puesta sobre nosotros y venció la muerte, garantizando nuestra resurrección. Oh, hermano, eso es lo que nos debe emocionar. Eso es lo que debe responder un creyente en gozo, en adoración expresiva que está hecha en orden. Y Yeah. entonces, nuestras emociones deben ser informadas por verdad. Nuestras emociones no deben ser antes de la verdad, sino que, por ejemplo, hay días que mis emociones están bajas y mi impulso no debe ser, debo ir a un lugar donde me muevan las emociones. Sí. Mi impulso debe ser, debo ir a este libro o para ver aspectos de la verdad. Yo digo en casa que si estamos deprimidos, leamos Romanos. ¿Por qué? Porque si yo leo Romanos y estoy consciente de que todos pecamos y debemos ser destituidos de la gloria de Dios, pero por la misericordia del Señor ahora soy salvo por fe, eso me debe dar gozo. Eso debe animar mi alma. Entonces, el punto que quiero traer es que no se debe negar la realidad de emociones, se deben practicar de forma que refleja la realidad bíblica. Vemos los salmos, los salmistas expresaban sus emociones
pero se deben hacer de una manera que no traiga atención a mis emociones, sino que apunten a la gloria de Dios. Yeah. Y, y, y eso, yo me reía porque yo pues he experimentado los dos aspectos. He ido a un lugar donde yo digo, wow, si aquí viene un director de, de un manicomio, nos lleva todo aquí. O he ido, o he ido, tuve la experiencia de ir a un lugar, no voy a decir el nombre de la denominación, eh, pero yo decía, wow, el pastor está predicando, qué tremendo mensaje está trayendo. Pero se escuchaba un alfiler y yo con ganas de decir, yes, eso está bueno. Y yo decía, wow, qué predicación más buena está trayendo el pastor. Y yo miraba para los lados, respetando la cultura, ¿verdad? Y de, de ese local. Pero he tenido, ¿verdad? Esa experiencia de experimentar eh, eh, este tipo de cosas, ¿verdad? Donde he querido expresar mis sentimientos y quizás me he sentido un poco cohibido. Y me gustó lo que y lo leí, que no es que le llamamos balance, es que le llamamos alinearlos a las escrituras, Ujú. ¿verdad? Y eso es algo que también, ¿verdad? Yo como pastor estoy, ¿verdad? Llevo ya un tiempo enamorando a las personas de las escrituras, pero que no nos volvamos intelectuales, solamente llenos de información, sino que también tengamos la libertad de expresar nuestros sentimientos y nuestro agradecimiento a Dios alineado a las escrituras. Amén. Eh, José, lo de verdad que, eh, como dijiste al principio, tuvimos la oportunidad de conocernos en Texas. Creo que el grupo que estábamos desde la primera vez que te vimos, yo creo que eso nos da un carácter de los que somos puertorriqueños, es que desde que nos comenzamos a hablar es como si nos conociéramos de años. Ujú. Yo sé que, que, que el pastor Moisés, que es un gran amigo mío, ya lo conoce de tiempito y estuvimos ahí en Texas y fuimos bendecidos, ¿verdad? Con todo lo que sucedió y más de poder tener la oportunidad de tener nuevos amigos. Para mí eso es bien valioso y gracias por este rato. Sé que, que, que tienes muchísimos compromisos y sacar este ratito para grabar Ah, conmigo, te doy muchas gracias de verdad. bueno, saludo a todos y de verdad gracias por la invitación. Un honor poder conversar contigo y como podamos servirles, estamos a la orden. Amén. Saludos a la familia. No sé yo sé que oramos antes de grabar, pero si quisiera despedirnos en oración. Sí, Señor, venimos ante ti. Tú eres bueno, tú te has revelado por medio de tu palabra, confiamos en ella y te pedimos que cada vez como creyentes podamos estar más alineados a ella, que crezcamos en humildad, que crezcamos en un sentido de confianza en la misma y que lo hacemos al confiar lo que tú revelas. Perdónanos en momentos cuando nos desalineamos de ella y ayúdanos a eh, no utilizar nuestro entendimiento para llegar a conclusiones, sino utilizar la verdad de tu palabra Sí, sí. para que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 El libro Sabiduría y Poder por Mercado lo puede conseguir en Amazon, ¿verdad? Amazon sí es la mejor forma. La mejor forma. Tiene otros libros acerca del matrimonio, que después de una ocasión podamos coordinar algo que tenga que ver con el matrimonio, también sería una grande bendición. Así que Dios te bendiga, José, Dios les bendiga a todos los que nos estuvieron sintonizando en este día.